nosotros, que sea el pedagogo que nos venga a enseñar de esta extraordinaria palabra y que no solamente podamos escucharla, sino también ser hacedores de ella. Gracias, Señor, gracias por la iglesia, los niños, las profesoras, nuestros hermanos en servicio y todos los que nos hemos dado cita en esta hora. Queremos encomendarnos a usted y al poder de su gracia de tal manera que todo sea para su gloria. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asientito, queridos hermanos. En primer lugar, tengo que darle muchísimas gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que me concede, bueno, a usted de la misma manera, de estar en este día de graduación. ¿Ya? Les decía así a nuestros hermanos que asistieron a nuestra reunión general el día jueves, porque hoy día terminamos el Sermón del Monte. Hemos tenido la preciosa oportunidad desde mediados de noviembre estar en esta preciosa enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo y que se le reconoce como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Y hemos recorrido en el libro de Mateo todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7, y hoy día termina el Sermón de la Montaña. Si bien es cierto, hermano, después de haber recibido esta enseñanza siempre van a quedar muchas en el tintero. Tal vez hemos hecho sencillas reflexiones de la Escritura, no hemos podido abarcar todo lo que quisiéramos en una prédica de, ¿no es cierto?, de un tiempo limitado. No se puede abarcar todo lo que dice la palabra del Señor. Ha sido mi interés de predicar lo más relevante que el Señor nos tenía a través de esta enseñanza, y espero que haya servido y sirva para edificación espiritual a cada uno de nosotros. Así que yo estoy tremendamente agradecido con el Señor. Pensaba que podía ser un mes que íbamos a estar en esta enseñanza, pero se ha dilatado. Pero si estamos en la palabra del Señor, todo va a ser bueno para nosotros. Así que gracias al Señor por esta oportunidad. Y hoy día, hermanos, tenemos una enseñanza como término de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, como todas las enseñanzas, estos 22 semanas que hemos estado en el Sermón del Monte, tremendo, de mucha edificación para nosotros, ya que hemos visto cómo en este Sermón del Monte el Señor ha establecido las normas para su reino. Y Él tiene toda autoridad para hacerlo, hermano, porque Él es el Rey, Él es el Mesías ungido, el Cristo de Dios. Por lo tanto, con esa autoridad, Él ha establecido las normas divinas que conducen la vida de los que se insertan en el reino de los cielos. Y en esta audiencia, Él tenía muchas personas que estaban escuchándolo a Él, y especialmente lo hemos visto a través de esta escritura, personas religiosas. Aquí Él no tenía oponentes, no tenía personas ateas, no tenía gente contrario a las cosas del Señor, sino que había muchas personas religiosas, escribas, fariseos, saduceos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que estaban escuchando la enseñanza de Él. Y bajo esa connotación vimos que el domingo pasado el Señor instaba a esa cantidad de oyentes, a una buena parte de los que estaban escuchando el Sermón de la Montaña, los instaba a poder entrar por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hicimos una distinción porque habitualmente hablar de la puerta estrecha y del camino ancho, muchas personas lo asemejan a un grupo de cristianos que va entrando por la puerta estrecha, y los que van por el camino ancho, los que no conocen al Señor. Y eso está bien, corresponde también declararlo de esa manera, pero en el contexto de la palabra del Señor tiene que ver que toda la audiencia que estaba escuchando a nuestro Señor no estaban en contra de la fe. Lo contrario, y nosotros vimos ahí, sobre todo a los religiosos de Israel, cómo ellos eran maestros de la ley del Señor y le daban también la interpretación a la Escritura. Ahora, hablándole a ese conglomerado de personas, al 100% de esos oyentes, supuestamente que eran todos creyentes, el Señor le habló de los dos caminos. Le habló del camino angosto y del camino ancho, y aquí hace una encomienda, una orden terminante, diciéndole a esa multitud: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es decir, de todo el conglomerado que estaban escuchando el sermón de la montaña, muchos estaban en el camino ancho. Es decir, no estaban cumpliendo los requisitos que el Señor estaba demandando de un ciudadano que es insertado en el reino del Señor. Entonces ahí hubo una encomienda tremenda del Señor, y le habla de esta puerta estrecha y dice que el camino es angosto, es el que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. Entonces nosotros estuvimos hablando mucho de esto, no puedo volver atrás por falta de tiempo, pero esa era realidad en todo el conglomerado de asistentes que estaban delante de la presencia del Señor. Ahora, uno de los elementos y de las complicaciones que tenían las personas era justamente de los falsos maestros, de aquellos falsos religiosos, y vino la advertencia en el versículo 15, donde dice: guardaos de los falsos profetas, porque los falsos profetas eran los que mayormente inducían a las personas a andar por el camino ancho, andar por esta senda que era más fácil. Es como podríamos decir en este tiempo: el evangelio no es para tanto, no hay que hacerle mucho caso, no es tan así como lo cuentan algunas personas, sino que nosotros tenemos ciertas libertades y podríamos hacer lo que se nos da la real gana. Entonces, estos falsos profetas, el Señor advierte de ellos y les dice: guardaos de los falsos profetas, porque los falsos profetas no estaban afuera, sino que en la palabra del Señor dice: vienen a vosotros. Y de pronto vienen a vosotros desde dentro de la congregación. Y ahí nos recordamos del apóstol Pablo, cuando estaba con los ancianos de Éfeso y se está despidiendo de ellos en la playa de Mileto, y les dice: porque después de mi partida vendrán, ¿no es cierto?, lobos rapaces que no tendrán misericordia de la congregación. Entonces, estos falsos maestros eran los religiosos de la época, que simplemente estaban dando una interpretación diferente a la palabra del Señor, y es la razón que durante todo el Sermón del Monte el Señor tuvo que decir: ustedes escucharon tal enseñanza, pero yo os digo, o sea, en otras palabras, aquí está la verdadera interpretación de ella. Entonces, ¿cuál es la razón que muchas personas van por el camino ancho? Es justamente porque se dejan llevar por esta falsa enseñanza, por esta enseñanza mentirosa
que de pronto se están dando de diferentes púlpitos, de diferentes lugares, y que le dan cierta libertad a la interpretación de la Escritura. Y es la razón que vemos multitudes de gente, no solamente en la secta, sino también dentro de lugares, especialmente que se noten lugares normales en el culto al Señor, que de pronto están totalmente errados en el camino que llevan. Y esa una de las tremendas complicaciones, los falsos maestros que habían, que estaban llevando, ¿no es cierto?, a buena parte de la multitud por un camino paralelo, por el camino ancho. Hoy día nosotros entramos a la palabra del Señor con otro tipo de problema, un problema tremendamente complicado porque tiene que ver con el autoengaño. Ahora, no necesariamente con el tema de que alguien me está induciendo a ir por un camino diferente al que traza la palabra del Señor, sino simplemente porque los creyentes se autoengañan respecto a lo que es el camino del Señor. Y este engaño o autoengaño que de pronto las personas se hacen es justamente porque creen que el camino del Señor es solamente una profesión de fe, es una confesión verbal. Y en segundo lugar, que es un conocimiento intelectual. Esos son los dos temas que tiene en esta oportunidad la palabra del Señor y que podemos dividir nuestro texto que hemos leído hoy día para nuestra edificación. El autoengaño a través de la profesión, de la confesión verbal, versículos 21 al 23, y el conocimiento intelectual desde el versículo 24 al 27. Entonces vamos a ver este autoengaño de la profesión, de la confesión verbal. Y acá, hermanos, vamos a ir al versículo 21. Que dice, la primera parte del 21 y también el versículo 22 para ver la confesión. La confesión es lo que se dice, lo que se habla, o la profesión también es una palabra sinónima, la profesión o confesión. Profesión de fe, por ejemplo, o confesión de fe. Entonces, esta profesión verbal está en el versículo 21, en la primera partecita que dice, no todo el que me dice, no todo el que me dice, no todo aquel que habla, no todo el que confiesa. Y luego también tenemos en el versículo 22, muchos me dirán, nuevamente hay confesión. O sea, en el versículo 21 y en el versículo 22, el Señor está destacando la profesión, la confesión hablada de los supuestos cristianos, de esas grandes multitudes, especialmente que iban por el camino ancho. ¿Y qué hacen esas personas? Hacen una profesión verbal. Ahora notemos por favor en el versículo 21, el final del versículo 21. Bueno, leo todo el versículo para entenderlo mejor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para entrar al reino de los cielos, para entrar al reino de Dios, no solamente tiene que haber una confesión verbal, debe haber una profesión de fe, sino que el mismo Señor en su palabra
nos dicen que los que van a entrar o que estarán en el reino de los cielos no son solamente los que dicen, sino los que hacen. Amén, ¿estamos de acuerdo? Amén, así lo dice la palabra del Señor. Ahora es como el que el Señor nos dijera, mira, no es relevante lo que tú digas. Que tú digas, mira, yo en el año, no sé, 2000 entregué mi corazón al Señor en una reunión X. Es importante, es el camino que se abre a la fe, pero si no estás viviendo una vida conforme a mi voluntad, no me importa lo que digas, sino lo que es importante, lo que tú estás haciendo. Ahora, el Señor está hablándole, recordemos, a una multitud tremendamente religiosa, los escribas, los fariseos, los religiosos de la época, que ellos tenían su justicia propia, que ellos habían dicho, nosotros cumplimos el estándar de Dios, pero el Señor les dice al resto, a sus hijos, les dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Y si los fariseos decían, nosotros somos calidad de cristianos, ¿cuál debería ser nuestra justicia? Si tiene que ser mayor que la de los fariseos. O sea, el estándar de Dios, hermano, es una vida de santidad delante de su presencia. Y cuando la persona, el verdadero creyente, entiende el estándar de Dios que deja por debajo el estándar que tenían los religiosos, los fariseos, los saduceos, y se pone en el camino de la santidad del Señor, uno se da cuenta que no puede cumplir el estándar de Dios. Y cuando uno no cumple el estándar de Dios, porque todavía tenemos la imputación del pecado, uno vuelve al principio del Sermón del Monte. ¿Y cuál es el principio del Sermón del Monte? La bienaventuranza. Aquí en el epílogo de la palabra del Señor, Él está volviendo a los primeros versos del Sermón del Monte, donde, bueno, ya nosotros lo vimos, el Señor empezó a decirle ahí a los discípulos y a los seguidores, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, etcétera, etcétera. O sea, un verdadero creyente, un verdadero hijo del Señor, cuando entiende que no logra alcanzar el estándar que Dios ha establecido en su palabra y no tiene que ver con la religión, simplemente tiene que ir de rodillas a la presencia del Señor en humildad, en contrición, en arrepentimiento, cada día, para poder alcanzar la misericordia del Señor, hermano. Y esa es la razón que el Señor le está diciendo a esta gente, y especialmente porque mucho les suena muy bonito este tema, sí, yo soy aquí, yo soy acá, llevo tantos años en la fe, y están profesando cierta cristiandad, pero el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo le he contado en más de alguna oportunidad que leí un testimonio que me impactó de un pastor en Estados Unidos que tiene una gran congregación, tal vez unos 15,000 hermanos, y dice que el mejor lugar para evangelizar es su propia congregación. Y me llamó mucho la atención, pero ¿cómo? Si el evangelismo se hace allá afuera, si la captación de nuevos creyentes allá afuera cuando predicamos el evangelio. Sin embargo, este pastor en su testimonio decía, el más grande evangelismo que realizo o que realizamos, hermanos de la congregación, es justamente dentro de la iglesia. Porque muchos hermanos que él tenía dentro de la congregación iban por el camino ancho, iban por la senda que ellos habían determinado caminar y andaban conforme se les daba la real gana. No observaban
la palabra del Señor y simplemente parecían cristianos, pero no eran. Y uno de los testimonios que me llamó mucho la atención fue cuando el pastor decía que hacía el llamado al arrepentimiento, a vivir la vida del Señor, a meterse con el Señor. De pronto, hermanos que llevaban 15 años dentro de la congregación, por primera vez conocían a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Entonces, este es un tema tremendamente delicado, y aquí hay mucha gente que de pronto puede decir Señor, Señor. Y ahí tenemos un ejemplo en Mateo capítulo 25, donde estaban las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Y cuando vienen, solamente resumo, usted conoce la historia: Señor, Señor, ábrenos. Y la respuesta del Señor: entonces le declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. De cierto no os conozco. Mas él respondió, mas él respondió y dijo: de cierto os digo, no os conozco. Cuando las vírgenes insensatas decían ábrenos, ábrenos, el Señor les dijo: de cierto os digo, no os conozco. Y al volver nosotros al libro de Mateo, nuevamente en el versículo 23, dice: y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, yo me estaba preguntando, y también preguntándole al Señor, ¿qué es lo que induce a las personas al engaño? ¿Por qué algunas personas están tan confiadas, desarrollando tal vez una especie de cristiandad, pero autoengañados? Y hay algunas situaciones que se podrían dar dentro de las personas que van por el camino ancho, por ejemplo, teniendo una falsa seguridad. Una falsa seguridad. Ahora, muchas veces los cristianos, y yo no quiero hacer un juicio de lo que nosotros hablamos, porque yo entiendo que lo hacemos de la mejor manera posible, y si lo hemos equivocado alguna vez, Dios tenga misericordia de nosotros. Sin embargo, de pronto, cuando con muchas intenciones y con muchas ganas de evangelizar, hacemos confesión de fe a personas, y nos acordamos del libro de los Romanos, en el capítulo 10, versículo 9, que dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, cuando nosotros enfrentamos a una persona evangelizándolo, predicándole de esta manera y hablando lo que dice la palabra del Señor, nos sentimos excelentemente bien cuando una persona hace confesión de fe. Ha confesado a nuestro Señor Jesucristo. La persona dice: yo creo que el Señor murió por mis pecados, que fue enterrado, al tercer día se levantó. Eso está bien. Pero donde radica la falla en nosotros es que de pronto a esa persona le aseguramos que es salva. Le aseguramos cuando solamente se le ha mostrado la puerta. La puerta es Jesucristo. Lo hemos hecho muy bien mostrándole la puerta, pero le hemos asegurado en ese momento que son salvas, pero nunca le hemos mostrado la puerta estrecha ni lo hemos forzado a entrar por la puerta estrecha. Entonces las personas se quedan solamente con la confesión, y ya hemos dicho que en estos primeros versos dice el Señor que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Está muy bien, hermano, mostrar la puerta. ¿Quién es la puerta, hermano? Jesucristo. Mostrar el camino de la salvación está muy bien, pero de ahí en adelante, hermano, nosotros tenemos que forzarlos a entrar, dice la Escritura, fuérzalos a entrar.
al camino de la salvación, entra por la puerta estrecha. Recuerde, la puerta estrecha se accede como en un torniquete del metro. Se accede solamente por una persona, no se accede por familiaridad. Entonces, muchas veces nosotros, creyendo que tenemos el libro de la vida, le decimos al que hace una confesión: usted es salvo. Y yo he escuchado muchas veces personas que están totalmente contrarios a la fe, pero que un día hicieron una confesión de fe y ellos están viviendo la vida que se les da la real gana, lejos del Señor, diciendo que son salvos. Diciendo que son salvos. Una vez me encontré con una persona tan patuda en esto, disculpe la expresión chilense que estoy declarando, pero hermano, con tanta personalidad, que simplemente me recitó un texto de la Biblia y me dijo que él tenía los dones que el Señor le había dado porque eran irrevocables los dones del Señor. Pero resulta que por el testimonio él no había conocido al Señor. Entonces debemos de tener cuidado, hermano, con asegurar. Nosotros no tenemos el libro de la vida. Muy bien, sigamos predicando el Evangelio, sigamos mostrando a Cristo, pero ese es el punto de partida, porque la gente tiene que entrar por la puerta estrecha, que es el camino que va a la vida eterna, hermano. Ahora, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que la semilla de la palabra del Señor se echa en 4 terrenos. ¿Y en cuánto fructifica? ¿En cuántos terrenos fructifica? Solamente en uno. Solamente en uno. Y es el cuidado, porque el Señor aquí en el Sermón de la Montaña dice que son pocos los que entran por la puerta estrecha. Y de pronto la estadística o los gobiernos de la tierra o los cristianos se ufanan cuando vienen, ¿no es cierto?, esta especie de cuando hacen censo y las naciones y sobre todo los líderes cristianos se ufanan, dice: acá en Chile, por ejemplo, tenemos un 20% de cristianos. Pero en realidad, o Estados Unidos siempre se ha ufanado, hermano, de un porcentaje. Dice: no, Estados Unidos, toda la nación cristiana. Pero, hermano, si comparamos a lo que dice la palabra del Señor, dista mucho de lo que decimos nosotros los hombres. Entonces, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. No podemos dar certificado de salvación a la gente. Debemos seguir predicando el Evangelio, mostrando la puerta de salvación que se llama Jesucristo, y decirle a las personas la tremenda responsabilidad que cada uno tiene de entrar por la puerta, de entrar por el camino angosto, de tal manera que sea Dios el que le dé a cada uno de ellos la seguridad de nuestra salvación. ¿Cuántos saben que la salvación de Dios es segura, hermano? Pero es Dios que tiene que dar esa seguridad, porque a nuestra fe tiene que ser añadida virtud, a nuestra virtud paciencia, a nuestra paciencia piedad, y a nuestra piedad debe añadírsele amor, elementos que van confabulando la salvación que Dios ha establecido en nuestros corazones. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Otra cosa que creo que induce a la gente al autoengaño es la falta de hacerse exámenes. Para algunos cristianos todo es gracia y todo es perdón. Nunca confiesan sus pecados, nunca van a la presencia del Señor con arrepentimiento. Nosotros quedamos admirados porque un tema favorito de una persona que predicaba era justamente predicar en contra del arrepentimiento. Imagínense, él nos llamaba o llamaba a las personas que lo escuchaban a no arrepentirse, que no era necesario arrepentirse porque ya Cristo había llevado en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Eso es real. En la cruz del Calvario el Señor llevó todos nuestros pecados, pero ¿cuántos saben que nosotros seguimos pecando a la presencia del Señor?
¿Cuántos saben que todavía, ¿no es cierto?, hay un residuo de pecado, hay un hombre viejo que está en nosotros y por lo tanto debemos confesar nuestros pecados? Entonces la gente se autoengaña porque cree que todo gracia, todo perdón. Entonces de pronto no tengo nada que confesar a la presencia del Señor. Y es la razón que el Señor, entre otras muchas cosas, hace la Santa Cena. Y la Santa Cena es rememorar lo que el Señor hizo y ha hecho por nosotros. Pero uno de los elementos de la Santa Cena es examinarnos a nosotros mismos. Y dice el mismo Señor Jesucristo, para ver si ustedes están en la fe. Para eso es la Santa Cena, para examinar nuestro camino. Hermano, todos los días nosotros deberíamos examinar nuestro camino, y lo que el Señor está provocando con esta enseñanza a todos esos religiosos y a toda esa multitud que iban por el camino ancho, simplemente volverlo a la bienaventuranza. Porque el camino del Señor, hermano, es una vida, ¿no es cierto?, tirada a la presencia del Señor, reconociendo nuestras fallas, nuestros pecados, nuestra ineficiencia delante de la presencia del Señor. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque la gente de pronto no se examina a sí mismo, y la Escritura habla que dentro de la multitud hay también trigo como cizaña. Entonces la pregunta es, ¿vive en total obediencia a la palabra del Señor? ¿Le desobedece? ¿Tiene sentimiento de convicción y de arrepentimiento que te lleva a confesarlo a Dios? Si no es así, hay que preguntarse si uno está en la fe. Si uno no tiene convicción de pecado, si no tiene arrepentimiento por las cosas que hace. Hermano, ¿cuánto hemos errado el blanco en el día de hoy? Tal vez lo hemos hecho, pero eso debería traer convicción de pecado en nuestra vida. Obviamente que tiene que traer convicción de pecado, o si no, algo está pasando en nuestra vida cristiana. Entonces, el que viene al reino no es el que dice, sino el que hace. Diga conmigo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, no hay nada de malo en hacer confesión. Es el punto de partida, no hay nada de malo en hacer confesión. Pero la confesión sin obediencia a la palabra del Señor es una farsa. Hermano, la confesión sin obediencia al Señor es verdaderamente una farsa. Podemos confesar muchas cosas, pero si nuestra vida no respalda un testimonio que verdaderamente somos hijos del Señor, no significa nada esa confesión. Absolutamente nada, hermano. Entonces, ese es el llamado que hace el Señor. Quiero terminar esta primera parte. Ya nos vamos a ir como tobogán en la segunda. Amén. Porque alguien está diciendo, oye, pastor, avanzado en 1, 2, 3 veces. Bueno, quiero terminar esta primera parte de estos primeros versos, porque hay una cosa muy interesante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, aquí, hermano, al hacer estas acciones, o decir cosas, da la impresión que una garantía de entrar en el reino de Dios. Pero esto no es ninguna garantía. Y sabe, muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? ¿En qué día? En el día del Señor.
Entonces, el ejemplo que está colocando nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos saben que Él está hablando su palabra, hermano? El ejemplo de personas que están viniendo a resurrección de juicio en el día final, en el día del Señor. Y esa gente que estaba en el conglomerado del camino ancho, que no eran ajenos a las cosas espirituales, le dirán en aquel día, cuando vengan a resurrección de juicio: Señor, Señor. Y ahí le dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, Señor, Señor, ¿por qué? Si fallecí en el año 2050 y hermano, no sabemos el tiempo de la venida del Señor, pero si una persona dice: fallecí en el año 2050, el Señor vino en el año 2070, por decir algo, ¿por qué estos 20 años ya he estado acá en el tormento? Señor, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Si yo era cristiano, si yo profetizaba en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hice muchos milagros. ¿Y qué le responderá el Señor? Entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. 3 palabras: profecía, echar fuera demonios y hacer milagros. Entonces, con todos estos elementos se está avalando la entrada al reino del Señor, al reino sempiterno del Señor, al reino por la eternidad sin fin. Ahora, quiero dejar muy en claro lo siguiente, hermano: hay verdaderos profetas. Se perdió un buen amén, porque ahora estamos declarando la palabra profética más segura. Y aquí hay un profeta de Dios. Entonces, hermanos amados, hay verdaderos profetas, hay verdaderos expulsores de demonios, y también hay verdaderas personas que son ocupadas por Dios para hacer milagros. Pero también hay falsos. Pero también hay falsos. Y alguien dice: pero pastor, ¿cómo? ¿Cómo? No lo puedo creer. Bueno, algunos lo hicieron por el poder de Dios, otros lo hicieron por el poder de Satanás y otros lo fingieron, hermano. Estos 3 elementos. Unos lo hicieron por el poder de Dios, aunque sean mundanos, aunque sean no creyentes, lo hicieron por el poder de Dios. Otros lo hicieron por el poder de Satanás y otros lo fingieron. Por ejemplo, incrédulos que profetizaron. Y ahí tiene usted la historia que se la sabe, hermano, la historia de Balaam, que era un profeta malvado, injusto a sueldo, pero Dios usó su boca para profetizar. Entonces, este Balaam, que era un profeta malvado, profetizó. ¿Se recuerda usted del segundo rey apóstata que tuvo Israel? ¿Cómo se llamaba? Saúl, pues, hermano. O el primero, por eso usted no respondió. Está atento. Muy bien. Un aplauso a ustedes. Estaban atentos, hermano. El primer rey apóstata, Saúl. ¿Qué dice la Escritura? Que el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó, hermano. Se recuerda de Caifás. También se recuerda un vil sumo sacerdote que profetizó la muerte de nuestro Señor Jesucristo por todos los hombres. Dígame usted, ¿eran profecías dadas por el Señor? Dios puede usar a quien quiera, hermano. Y en este caso, personas incrédulas. También, hermano,
echaron fuera demonios personas por Satanás. Y ahí podemos ver el poder de Satanás actuando, por ejemplo, en la vida de Job, en muerte, en destrucción, en enfermedad. Satanás actuando ahí. Los hijos de Seba, hermano. ¿Ah? Hechos 19, andaban expulsando demonios. Y el Señor también, ahí fueron confrontados su mentira. Y el Señor reconoció en aquel tiempo que los judíos eran buenos para echar demonios, hermano, afuera. Porque cuando le dijeron al Señor, tú echas demonios, fuera demonio por Beelzebú, el Señor respondió, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, los israelitas eran expertos en echar fuera demonios, hermano. Ahora, también ellos dijeron, estos que estaban ahí para la condenación, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí la palabra del Señor nos habla de los magos de Egipto que intentaron imitar los milagros de Moisés. ¿Ah? De tal manera que Moisés tiró su báculo y se convirtió en serpiente. ¿Qué hicieron? Los magos hicieron exactamente lo mismo, pues, hermano. Entonces, hermano amado en el Señor, no es garantía. De pronto que esta gente dijera, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. No es garantía. La garantía, hermanos amados, aquel que hace la voluntad del Señor. Y gloria a Dios, que el que esté haciendo la voluntad del Señor, que sea un profeta de la Escritura, que pueda echar demonios y que pueda hacer milagros para la gloria de Dios, hermano. Pero tiene que estar haciendo la voluntad del Señor. ¿Ah? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay un himno, creo que un himno, que dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces las cosas que digo? Me llamas camino y no andas por él. Me llamas vida y no me vivís. Me llamas maestro y no me obedeces. Si te condeno, no me culpes. Me llamas pan y no me comes. Me llamas verdad y no me crees. Me llama el Señor y no me sirve. Si no te condeno, no me culpes. Que nadie de los que estamos escuchando este sermón esté en esa categoría, hermano. Todo lo contrario, el sermón del monte nos está remeciendo porque el Señor nos dice, porfiad por entrar por la puerta, no se queden ahí, ¿no es cierto?, en la puerta, tienen que entrar, y el camino al que tienen que entrar es un camino angosto, no es como las personas quieren llevar el evangelio, hermano. No es como lo que yo quiero llevarlo, es como nos dice la palabra del Señor. Ya voy a terminar, se me está acabando el tiempo, me quedan unos pocos minutos, pero ustedes me los van a regalar. Amén. Mire cómo vamos a avanzar. Vamos por un tobogán ahora. Versículo 24. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande fue su ruina. Hermanos, aquí tenemos personas que escuchan la palabra y dice, pues cualquiera que me oye. Y luego el 26 también dice, cualquiera que me oye estas palabras. Y el Señor coloca aquí, porque Él quiere llevar, ¿no es cierto?, a conclusión todo el sermón con esta apelación a todos los oyentes. Hay dos casas que se construyen. Las casas son iguales,
dos personas que construyen su casa. Pero la diferencia es que uno de ellos la construye, ¿no es cierto? Es un hombre prudente que la edifica sobre la roca, y el otro sobre la arena. Entonces, hermano, lo que el Señor les quiere decir a estos, que es tremendamente sencillo, aunque las casas sean iguales. Hagamos cuenta de que tenemos un molde de una casa en particular, y ambos van a construir la misma casa, con los mismos materiales, da lo mismo, en fin, todo, el mismo chalecito. La diferencia es en la base de la casa, en la construcción, en la base de aquella. La edificación, donde la asentaron la casa, y uno la asentó sobre la arena. Hermanos amados en el Señor, ese que la asentó sobre la arena dijo, no es para tanto, como mucha gente dice acerca de la fe, hermano. No es para tanto. Eso, ustedes son medios fanáticos, no es para tanto. No es para tanto. Entonces, mira, mi vecino tanto rato cavar ahí para encontrar el cimiento, para encontrar la roca firme y asentar su casa, da lo mismo, no va a pasar nada. Entonces la construyo aquí encima, no hago ningún esfuerzo, lo hago acá arriba nomás. No es para tanto. Ahora, el otro constructor que cavó, que se metió hasta llegar a la parte sólida de la tierra, ¿no es cierto?, al cimiento sólido, obviamente que tuvo que trabajar, tuvo que batallar mucho, pero el otro dice, no es para tanto. Y al final, el término de las casas quedaron iguales, hermano, no hay ninguna diferencia. Las casas son idénticas, están construidas. ¿Sabe cuándo viene la diferencia? Versículos 25 y 27, es lo mismo. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. El 27, y grande fue su ruina. De esta persona que dijo, da lo mismo, si el camino es, hay que hacerlo nomás, hagámoslo nomás. Sin embargo, el que la hizo y la fundó sobre la tierra, dice, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y esa es la diferencia. El Señor lo que le está diciendo, oye, el camino de la salvación, el camino, el reino del Señor, el reino de los cielos, nuestra edificación espiritual tiene un costo. No es da lo mismo, no es nada, da lo mismo, tiene un costo. Y esta persona que la hizo sobre la roca tuvo que ahondar, hermanos, para llegar a la roca. Amado en el Señor, nosotros tenemos que ahondar nuestra vida en el Señor. Porque ¿cuántos saben que Dios es la roca? ¿Cuántos saben que Jesucristo es la roca? Pero ¿cuántos saben que la palabra del Señor es la roca? Y aquí estoy yendo un poquito más allá de lo que dice la Biblia en los Salmos, que Dios es la roca y que el Señor Jesucristo es nuestra roca, porque siendo nuestro Señor Jesucristo es la roca, el libro de Juan dice que es el logos de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, cuando uno viene a la fe, uno tiene que ahondar en la persona del Señor, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y tiene que ahondar en la palabra del Señor para darse cuenta que las cosas no son tan livianas, que no son tan livianas en la fe, que no, yo hago a mí lo que yo creo, lo que yo piense. Y hoy día, como estamos viviendo en un mundo tan liberal, yo escuché por allá en otra iglesia, alguien dice que los hermanos hacían tal cosa, que los hermanos, no sé qué es lo que están practicando,
Hermano, da lo mismo lo que ellos hagan. Ahora, si está centrado en el Señor y en su palabra, se está edificando sobre la roca. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Hermanos amados, ¿cómo nuestra casa va a estar firme para que enfrente las grandes vicisitudes de la vida, los embates de Satanás, el diablo, del mundo y todos nuestros enemigos que tenemos en contra de nosotros, cuando edificamos sobre la roca, cuando cada día nos metemos cada día más con el Señor y con su palabra? Y lo que nos diga su palabra, hermanos amados, va a ser el lineamiento que nos van a mantener en el camino del Señor. Termino. Puede pasar Jorge. Y dice la Escritura: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se admiraba de su doctrina, no se admiraba de una doctrina así como sistematizada, sino de la enseñanza del Señor. Y que esta enseñanza, hermano, de pronto no es para estar, aleluya, gloria a Dios. No sé si se dio cuenta en eso. Porque otras enseñanzas pueden dar para eso, pero esta enseñanza, hermano, dice los discípulos, se admiraban de la doctrina del Señor porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe cuándo nosotros vamos a tener autoridad de Dios en nuestra vida? Cuando hablemos la palabra del Señor. Cuando hablemos nuestras palabras. Yo creo, yo pienso, no, yo voy a ir así. El Señor dice, no tienes que hacer esto. No, da lo mismo, si la gracia del Señor. No tengo nada que confesar. ¿Cómo que no? Ese es camino ancho. Hermano, eso sería camino ancho. No tengo nada que confesar, no tengo nada que resarcir, no tengo nada que cambiar. Señor, su gracia, su misericordia, Él ya perdonó todos mis pecados. Y como el Señor nos enseñó a orar y perdona nuestros deudas diariamente, perdona, así como nosotros perdonamos a nuestros deudos. Que el Señor nos ayude, hermano, y que verdaderamente cada uno de nosotros estemos en la fe. Estemos en la fe y pedirle al Señor que estas reflexiones del Sermón del Monte hayan sido de mucha bendición para nosotros. Y que entendamos el camino del Señor, que haya servido esta enseñanza de aliento, de orientación, de ánimo para nuestras vidas, para nuestra bendición y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Puede prorrumpir en una oración dándole gracias al Señor por este día. Alguna voz gruesa, grande, ahí, orando al Señor. Vamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen
y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dios nuestro Padre Celestial, con cuánta gratitud te adoramos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, por el epílogo de tu palabra, Señor. Tú nos hablaste durante este tiempo, desde noviembre, a través del Sermón del Monte, simplemente para concluir en la enseñanza tan profunda de entrar por la puerta estrecha. Señor, porque ancho es el camino y son muchos los que van, los que les resulta fácil un evangelio que tiene mucha del hombre, mucha conformidad al hombre, y hoy día le resulta muy fácil a la gente seguir ese evangelio, Señor, pero tu palabra nos ha dado una alerta muy importante, que el camino a los cielos, el camino tuyo, es un camino angosto, es un camino, Señor, que de pronto es difícil, pero hay que porfiar por entrar por la puerta. Hay que tener una experiencia personal contigo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero de ahí entrar en ese camino. Y cuando estamos en el camino nos encontramos que no podemos cumplir los estándares tuyos, que no podemos, Señor, alcanzar la altura que tú quieres, y ahí es donde vamos, en arrepentimiento, en confesión delante de tu presencia, reconociendo nuestras fallas, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestro errar el blanco, y venimos, Señor, clamando a ti, y tú tienes misericordia de nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, grábala, Señor, que estos meses que hemos estado en el Sermón de la Montaña haya sido de tremenda bendición para esta iglesia, y que cada uno de nosotros aprovechemos la estadía en esta iglesia local para amarte de todo corazón, para servirte, para ser siervos tuyos, para hacer tu voluntad, para reflejar, Señor, a través de nuestro testimonio, la obra que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, nuestro Padre Celestial, no llevar ese evangelio que muchas veces se promulga, Señor, que va dictando completamente de tu voluntad. Guárdanos, Señor, de aquello, guárdanos, Señor, y que podamos, Señor, amarte de todo nuestro corazón, servirte, Señor, con todo ahínco, Señor. Qué triste, qué lamentable será en el juicio final, cuando muchos digan: Señor, Señor, yo fui a las reuniones, Señor, Señor, yo canté, Señor, Señor, yo hice tal cosa. Qué triste sería para los tales escuchar: no os conozco, oh Señor de la gloria. Pero hoy día estamos en el mejor tiempo para nosotros, para entrar por el camino, para entrar por la senda angosta, para andar conforme a tu palabra, para, Señor, hincarle el diente a llegar a la roca, Señor, que eres tú mismo y tu palabra, porque los que edifican sobre la roca, tu palabra dice que venga lo que venga, permanecerán firmes. La casa no será destruida, la casa se mantendrá estable, porque ha sido edificada sobre la roca. Que cada uno de los presentes que estamos en este lugar, tal vez si alguien no lo había hecho anteriormente, pero que desde ahora empiece a edificar su casa espiritual en la roca, que es Cristo y su palabra. Que así sea, Señor, que nos asentemos en ti, Señor, y sobre todo en tu preciosa palabra, que es lo que nos marca los linderos para llegar a la vida eterna. Gracias, Señor, gracias por todo lo que nos has dado en esta hora. Bendice tu palabra, grábala en nuestros corazones, Señor, para la gloria tuya, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Sean bienvenidos amigos, familiares y hermanos a la Iglesia Cristiana Vida para aprender y escuchar de la palabra de Dios. Estamos ubicados en Tannenbaum 694, paradero 16 de Gran Avenida San Miguel. Síganos en nuestras redes sociales. Los cultos son el día domingo a las 11 de la mañana, el día jueves a las 8 de la tarde. Están todos muy bien invitados. Bendiciones.